no lo dicen y yo te lo digo porque es así. Conozco compañeros y compañeras que largos de esperar han pasado una evaluación psicológica que son de 4 a 6 meses, que a veces no son 4 o 6 meses, que se convierten en un año. Se llevan 2 años de tratamiento hormonal, pasan a lista de espera y en la lista de espera se pueden llevar de 3 a 4 años. Quiere decir que una persona que entra en una unidad de las de la Seguridad Social, desde que entra hasta que se interviene, pueden pasar de 5 a 6 años. Eso a ti a lo mejor se te parece poco tiempo, pero para una persona que está sufriendo esa angustia se le parece interminable y no abandonan, se cansan. A mí me parece que las cuestiones, si queremos ser prudentes, primero hay que seguir reforzando la idea de que los menores de edad, las decisiones que toman, si son irreversibles, pueden comprometer toda su vida y no están en condiciones de hacerlo. Por eso existe la patria potestad y el poder de dirección de los padres para tomar decisiones en su nombre. Realmente la diferencia entre la minoría y la mayoría es radical, porque uno tiene plena capacidad jurídica y por lo tanto es responsable plenamente de sus actos. Por tanto, si hay arrepentimiento de mayores de edad, es su problema, por decirlo así. Si es de menores de edad, es el problema de los padres también. Es más, no me extrañaría que, como en otras áreas del derecho, llegáramos a ver reclamaciones de los menores por haber permitido operaciones irreversibles que llevan a situaciones dramáticas a menores que posteriormente se han arrepentido cuando han alcanzado la mayoría de edad, y sí que los padres tendrían responsabilidad en ese caso. Bueno, también tengo que decir al respecto que no solamente son menores los que se arrepienten, sino que también hay personas adultas. Y en cuanto a la madurez es tan subjetiva como que hay personas que con 30 o 40 años que no pasan el proceso. Pero creo que el problema aquí, el debate, no es tanto la transexualidad, sino la minoría de la transexualidad, no, porque si hablamos de la transexualidad en general, creo que el tema aquí es si se debe o no permitir en qué condiciones a los menores realizar la Claro, y además te digo una cosa, que si es aconsejable, si es que además existe en Estados Unidos y en Holanda desde hace 5 o 6 años 2 o 3 clínicas que tratan a menores. Ya no te estoy hablando con menores que se le intervengan, pero que sí están tratándose su transexualidad con 6, con 7 años y hasta con 5 años. Ciertamente, y en Holanda, por ejemplo, no con procesos irreversibles. Pero claro, por eso un juez ¿qué criterios tiene? O una persona que digamos, representativa de una ética o de una moral, ¿qué criterios médicos el juez tiene para un criterio poder decir objetivo que es el que dice el derecho, el interés superior pero menor? El criterio del derecho no está en la necesidad vital de esa persona, que sí la tiene más en cuenta la persona y el equipo especializado que la está tratando. El juez siempre cuenta con el informe pericial, que es médico. Por tanto, no se puede decir que el juez no cuenta con ello. Pero es un dato más. Y la decisión del juez es prudencial y tiene en cuenta ese dato y todos los demás, también la minoría del niño. Por tanto, lo que no se puede decir es que el último criterio es necesariamente el psicomédico. Es un criterio relevante, un criterio a tener en cuenta, pero sin duda alguna el parámetro objetivo en España no es la madurez, es el interés superior del menor, que es un bien objetivo. La madurez es un dato fáctico, digamos, complementario en todo caso, ¿no? José Luis, en el caso concreto que estamos analizando, digamos, a rebufo de él estamos haciendo este debate, un menor en Cataluña, con la aquiescencia de sus padres y con la autorización judicial, decide hacer una operación de reasignación genital porque sencillamente su vida anterior era un calvario, había tenido intentos de suicidio porque él se sentía mujer y quería ser también genitalmente mujer. En ese caso, con la aquiescencia paterna y con la autorización judicial, ¿a usted le parece bien esa reasignación? A mí, vamos a ver, yo entiendo que las personas en estas circunstancias necesitan apoyo psicológico, necesitan afecto, como todos necesitamos, pero especialmente en circunstancias tan dramáticas, sin duda alguna, ¿no? Pero no creo que sea imprescindible, como regla general en el mundo jurídico, por lo menos en la legislación, que necesariamente se otorgue ese poder a la voluntad, porque estamos hablando, digamos, de un interés superior que es el del menor, y que puede ser incluso vulnerado en casos excepcionales por el propio juez y por los propios padres. No hay que olvidar que hay casos de retirada de patria potestad. Es decir, que hay una presunción general de que los padres actúan en interés del menor. Incluso hay jueces que coadyuvan a ese interés, pero hay casos en los que evidentemente a posteriori se ve que habían fracasado y no era correcta la decisión ni del juez ni de los padres. Yo creo que actitudes tan limitadoras, lo único que supone, mira, en la persona transexual que no tiene el apoyo familiar, que no tiene el apoyo de una sociedad que le apoya, el resultado es lo que hemos tenido. Personas transexuales incapacitadas para poder estudiar, personas transexuales que necesariamente y obligatoriamente se tienen que dedicar al único que se le ha dejado esta sociedad, que es a la prostitución, o personas transexuales que recurren al suicidio. Esto hay que arreglarlo, esto es un problema vital y ya los profesionales lo dicen. Necesitan el amor y el cariño de sus padres, necesitan la comprensión de que es más fácil adaptar el cuerpo a la mente que la mente al cuerpo. Eso lo ha dicho los médicos en el caso de la transexualidad, que es lo que yo puedo hablar como mujer transexual y de lo que entiendo porque por mi experiencia vital y por lo que represento. Entonces te quiero decir con esto que
es el criterio del médico en este sentido, porque habrá chicas con 14 años o con 15 años que puedan estar preparados y habrá personas con 20, con 30, con 40 que no lo estén, pero eso no lo sabes ni tú ni yo, eso lo sabe el equipo médico. Y yo creo que tendría que decidir, aparte de la voluntad de la persona, y me parece que además para legislar, para recetar, para cualquier tipo de cosa, sobre todo que se nos tengan en cuenta a las personas interesadas, que se nos escuche, que no se legisle al margen de nuestros intereses, que no se faculte al margen de nuestros intereses, de nuestra vida. Hay que escuchar a las personas transexuales, si no estamos convirtiendo en un verdadero drama. Te lo digo a ti porque tú puedes tener un hijo. Cuando nosotros defendemos esto, no lo defendemos para nosotros, lo defendemos para la sociedad. Si queremos una sociedad de seres adultos, de seres capaces, de seres integrados y de seres felices, facilitémoselo. Precisamente por eso creo yo que hay que tener mucho cuidado con los menores, porque la felicidad se cuaja en un momento en el que se cuaja la personalidad, y lo que no podemos es petrificar la personalidad a los 16 años. Eso es tremendamente corrosivo para la futura felicidad. No podemos comprometer la felicidad permanente de la persona en toda su vida por hacerle feliz a los 16 años. Yo creo que eso es precoz. Creo que realmente no se hace buen servicio al menor, que es en el que tenemos que pensar. Tú dices que es precoz que se haya, tú dices que es precoz que yo lo que digo es que la minoridad tiene que tener eficacia. Tú dices que es precoz que se le haya resignado a esta chica con 16 años. Yo lo que digo es que tú dices que es precoz. Yo lo que digo. Lo que es precoz, ¿sabes lo que hubiera sido? Que se hubiera suicidado en 2 intentos que ha hecho. Que hubiera sido tu hija, ¿tú qué le hubieras dicho? Necesita apoyo psicológico. Si hubiera sido tu hija, ¿qué le hubieras dicho? Que se espere afecto, y que a espalda amor, tuya se hubiera suicidado pero por defender un supuesto general. La ley tiene que pensar en la sociedad en general. ¿Tú hubieras antepuesto un supuesto general al interés de tu hija? No estamos hablando de los intereses particulares, hablamos del bien común social y del bien Vamos a hablar particular. de las personas, de lo que sienten las personas. Y en cada caso particular se determinará una cosa u otra. Y así lo están haciendo los médicos. Creo que no ese es el objeto del debate, de todas maneras. Creo que el debate no es el sentimiento de las personas, sino si se debe dar autorización o no a un menor para realizar una operación. Se debe dar. En primer lugar, yo creo que el criterio médico es técnico, por lo tanto no es decisivo. La decisión, en última instancia, siempre es del paciente o de quien tiene la patria potestad, siempre. Por tanto, el criterio médico es indispensable. El juez lo tiene que tener en cuenta, lo tiene que tener en cuenta el interesado, que se debe siempre escuchar en todas partes, evidentemente también cuando se hace legislación, pero la decisión no puede ser del equipo médico. El equipo médico tiene que decir cuáles son las mejores opciones, los pros y los contras, pero la decisión no puede ser de los médicos. Y ese es un dato exclusivamente técnico y se debe conjuntar con otro tipo de datos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto hipotecamos la vida de una persona si seguimos ese curso? Y ese dato debe ser esencialmente algo que manejen los padres, que tienen patria potestad, y eventualmente incluso un juez que pueda hasta llegar a neutralizar la patria potestad si compromete el interés del menor. El criterio es básico en el derecho español e internacional, es